Dice la palabra del Señor: el Dios de este pueblo de Israel escogió a nuestros padres y enalteció al pueblo, siendo ellos extranjeros en tierra de Egipto, y con brazo levantado los sacó de ella. Y por un tiempo como de 40 años los soportó en el desierto. Y habiendo destruido 7 naciones en la tierra de Canaán, les dio en herencia su territorio. Después, como unos 450 años, les dio jueces hasta el profeta Samuel. Luego pidieron rey y dio a Saúl, hijo de Cis, varón de la tribu de Benjamín, por 40 años. Quitando les levantó por rey a David, de quien dio también testimonio diciendo: he hallado a David, hijo de Isaí, varón conforme a mi corazón, que hará todo lo que yo quiero. Amén. Damos gracias al Señor por esta palabra. Tu misericordia, Señor, háblanos esta mañana. Danos entendimiento, danos sabiduría, Señor, para que tu palabra quede esculpida en el corazón de tus hijos. En el nombre poderoso de Jesús, Espíritu Santo, pon la gracia, la unción necesaria para que toda la gloria y toda la honra sea para el único y verdadero Dios, Jehová de los ejércitos. Gracias, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Cuando se habla del rey David, generalmente se mencionan el libro de Samuel, pero en este libro de Hechos el apóstol Pablo está haciendo un recuento de cómo el Señor en su misericordia siempre había provisto para Israel hombres en los cuales Dios iba a usar para guiar a ese pueblo de Israel. Y Pablo hace una reseña histórica y les dice que primero fueron los patriarcas los que estaban al frente, pero que por alguna razón el Señor permitió que por una época de 450 años fueran los jueces los que estuvieran hablando de parte de Dios y eran los enviados de parte de Dios para guiar, dirigir al pueblo de Israel. Pero en un momento dice que el pueblo se cansó de los jueces y quería, como las demás naciones, tener un rey. Y empezaron a insistir, a pedirle un rey. Y dice que fue levantado el rey Saúl. Y usted conoce la historia del rey Saúl, que por la desobediencia, que por no hacer lo que el Señor quería, fue descartado. Y en ese descarte el Señor mismo dice que levanta un hombre, pero no un hombre común y corriente, no un hombre cualquiera, sino que un hombre que iba a ser conforme a su corazón y que iba a hacer todo lo que él quisiera. Hermano, en ningún otro punto de la Biblia usted va a ver ese testimonio de parte de Dios para un hombre. Que un hombre sea conforme al corazón de Dios, hermano, eso es tremendo, eso no es fácil. Amén. Porque sabe que el corazón es engañoso, dice la palabra que el corazón es engañoso. Amén. Y que ¿quién conocerá el corazón del hombre? Nosotros no podemos conocer el corazón del hombre, ni siquiera podemos conocer nuestro corazón. Pero Dios, que conoce las intenciones, Él sí conoce el corazón del hombre. Y Él sabía que David iba a ser un hombre conforme al corazón de Dios. Ahora, yo le pregunto, ¿qué miró en David el Señor para decir un hombre conforme a mi corazón? ¿Usted sabe cómo es el corazón de Dios? El corazón de Dios es misericordia, es amor, es bondad, es paciencia, es justicia. Amén. Y esos atributos miró Dios en David. Pero la Biblia dice que David era un hombre común y corriente, un hombre como usted y como yo, lleno de defectos, lleno de errores, inclusive unos pecados que cometió David, que tremendo, hermano, fue capaz de mandar a matar a un hombre con alevosía y con ventaja. Fue capaz de quitarle la mujer a uno de sus súbditos. Pecados graves. Pero Dios no miraba solo las faltas de David, Dios miraba los atributos de David. Y en 1 Samuel, capítulo 16, ahí vemos la historia cuando el profeta Samuel fue a ungir a David. 1 Samuel, capítulo 16, versos 6 y 7, dice: y aconteció que cuando ellos vinieron
él vio a Eliab y dijo: de cierto, delante de Jehová está su ungido. Y Jehová respondió a Samuel: no mires a su parecer, ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho. Porque Jehová no mira lo que el hombre ve, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón del hombre. La hermana Juana el domingo pasado nos hablaba de la higuera. Y nos hablaba de la apariencia de la higuera, cómo estaba esa higuera de verde y hermosa, frondosa, pero que cuando el Señor fue a buscar fruto, dice que no lo encontró. Porque nosotros, hermanos, con nuestros ojos naturales no podemos percibir las intenciones del corazón de la gente. Samuel, cuando fue a ungir a uno de los hijos de Isaí, se dejó guiar por la apariencia, se dejó guiar por la impresión. Y cada uno de los hijos de Isaí que iba desfilando, a cada uno le decía: este es el rey, este es el ungido de Jehová, porque él miraba la corpulencia, él miraba los atributos. Pero el Señor llegó un momento que le dijo: ya basta, Samuel, deja de estar viendo lo que los ojos naturales ven, porque yo no veo la apariencia, yo veo las intenciones del corazón. Y usted y yo, hermano, tenemos que darnos cuenta y tenemos que entender que por más cosas que hagamos terrenalmente, que por más que queramos impresionar al hombre, lo vamos a lograr. Pero a Dios no lo vamos a impresionar con cosas externas. Al hombre lo podemos comprar con cualquier cosa. Al hombre lo podemos enamorar con cualquier cosa. Pero al Señor es difícil que lo deslumbremos, hermano. Amén, porque a Él, ¿quién lo puede engañar? Nadie, ¿verdad? Porque Él conoce lo más íntimo del corazón. Dice que David no fue elegido por su apariencia, ni su capacidad, ni por ser un gran líder. Fue elegido porque era conocido de Dios. Dios no iba a poner a cualquier hombre al frente de su pueblo. Él iba a poner a un hombre que él conocía, que él sabía cómo se iba a comportar, cómo iba a actuar. Y por eso eligió a David como el rey de Israel. Dice: él hará todo lo que yo quiero. Hermanos, es que el Señor diga: él hará todo lo que yo quiero, es porque tenía una comunicación íntima con él. Lo conocía tanto que prácticamente el Señor salió fiador de David. Sabía que no lo iba a defraudar. Pero si nosotros empezamos a ver la vida de David, vamos a ver un sinnúmero de defectos. Pero ¿sabe que lo importante de David? Que tal vez su vida personal era un desorden, pero su vida delante de Dios, lo que hacía para Dios, lo hacía con todo su corazón. Lo hacía con excelencia, porque la intención de él era agradar a su Señor. Amén. Nuestro corazón, como les digo, todavía hay cosas que el Señor tiene que ir trabajando, tiene que ir puliendo. Amén. Y por eso venimos cada vez que podamos a la iglesia, cada vez que podemos vamos a su presencia, porque en su presencia nuestro corazón es restaurado, nuestro corazón es purificado y nuestro corazón está agarrando la forma que Dios quiere que agarre. Pero es un proceso y estamos en ese proceso. Amén. Lo importante es que nosotros nos dejemos trabajar por el Señor. Pero rápidamente queremos entrar a algunas de las características de David. Una vez voy a mencionar a Joseph. Una vez a Joseph vino alguien a predicar y se le acercó y le dijo: tú eres un hombre conforme al corazón del Señor. Wow. Y me dice: papi, ¿qué quiere decir eso? Entonces yo le dije más o menos algunas cosas. Pero hoy en la mañana le digo: escuche el mensaje y evalúe si verdaderamente usted es conforme al corazón del Señor. Porque nosotros nos podemos engañar, podemos decir: ay, qué lindo, el hermano es conforme al corazón del Señor. Pero a través del desarrollo de este tema, usted va a ir dándole un check a las características y a los atributos que David tenía. Y vamos a ver el primero allí mismo en 1 Samuel capítulo 16. Perdón, 1 Samuel 23, verso 1 al 2. 1 Samuel capítulo 23, verso 1 al 2 dice: dieron aviso a David diciendo: he aquí que los filisteos combaten a Keila y roban las eras. Y David consultó a Jehová diciendo: ¿iré a atacar a los filisteos? Y Jehová respondió a David: ve a atacar a los filisteos y liberta a Keila. Ahí vemos la primera característica de David. Siempre consultaba al Señor. Cada vez que iba a hacer algo, consultaba al Señor.
Y cuando consultaba al Señor, confiaba en lo que el Señor le iba a decir y hacía conforme a lo que el Señor le estipulaba que hiciera. Muchas veces nosotros, voy a hablar, que si a usted le dan un dictamen médico, por ejemplo, lo primero que hace uno es llamar al papá o llamar a la esposa: mira que me dijeron esto y que me voy a morir y que no sé qué. O si no, cualquier cosa empezamos a consultar a nuestros amigos: mira que quiero hacer esto, ¿qué pensás vos? Mira que aquí, que allá. A la comadre, como es el pastor, al compadre, empezamos a consultarle qué decisión tomar. Vamos a los doctores, vamos a los abogados, vamos a cualquier persona, menos a quién deberíamos de irle a consultar, menos a quién deberíamos de irle a preguntar: ¿qué haré, Señor? Amén. Y esa es una de las características que tenía David. Él no iba a lo que saliera, él siempre le consultaba al Señor: ¿qué dices tú, Señor? ¿Qué es lo que tengo que hacer? Y por eso él nunca fracasaba en las batallas que él peleaba. Él siempre salía victorioso porque sabía que el Señor iba con él. ¿Da gloria a Dios? Ahí mismo en el libro de Samuel, el capítulo 17, verso 37, vemos cuando David va a pelear contra Goliat. David decía: no, ese es un gigante, pero para mí no es nada, porque yo estoy acostumbrado a pelear con osos, con leones. Él tenía una intimidad con el Señor, él conocía tanto al Señor que sabía que en esa batalla que nadie quería pelear, él iba a tener la victoria. Y él decía: Jehová te entregará hoy en mis manos, yo te venceré en el nombre de Jehová de los ejércitos. Amén. Y esa tiene que ser nuestra actitud: confiar que en el Señor vamos a vencer todo nuestro Goliat. Todo aquello que se levante contra nosotros, hermano, difícilmente con nuestras propias fuerzas lo vamos a vencer. Pero si vamos en el nombre de Jehová de los ejércitos, vamos a tener la victoria. Da gloria a Dios por eso. Gloria a Dios. Dice que cuando depositamos en Jehová nuestra confianza, hermanos, cuando nosotros verdaderamente confiamos en el Señor. Cantaba el hermano Ezequiel esa alabanza que decía: creo en ti, Señor, creo en lo que harás en mí. Una cosa es decirlo y otra cosa es creerlo de verdad, hermano. Hace poco oíamos a Julito decir: cuando yo hice esa canción jamás me imaginé que era para mí mismo. Porque en los momentos de batalla, en los momentos de dificultad, es que nosotros declaramos verdaderamente si creemos o no creemos en el Señor. Creo en ti, Señor, en lo que harás en mí. Está pensando en un futuro, en lo que va a hacer en su vida. Y David siempre confiaba en el Señor. Y usted y yo, hermanos, si empezamos a confiar en el Señor, si empezamos a depositar en el Señor nuestros propósitos, nuestros planes, nuestras metas, nuestro matrimonio, nuestra familia, si confiamos en el Señor, vamos a ser hombres y mujeres de éxito conforme al corazón del Señor. Porque estamos poniendo al Señor en primer lugar. Estamos poniendo al Señor en primer lugar. Y eso es lo que muchas veces nosotros nos falla, hermano. Que el Señor es el cuarto, quinto, el sexto lugar en nuestra vida. Hasta que ya tocamos fondo, hasta cuando ya estamos a punto de fallecer, es que empezamos a decir: oh, hijo de David, ten misericordia de mí. Un pastor decía que nuestra vida es como un laberinto. ¿Usted ha visto los laberintos? Dice que uno anda en la vida como en un laberinto, viendo por aquí la salida, y anda ahí por todos lados. Se equivocó, se regresa y empieza a ver por dónde es la salida, y nunca encuentra la salida, porque en un laberinto, dice, la única salida es viendo para arriba. Amén, gloria a Dios. Entonces, si vamos a salir de nuestros laberintos, si vamos a salir de nuestros conflictos, es cuando pongamos nuestra mirada y nuestra confianza en el Señor Todopoderoso. Amén. Y esa fue una de las características de David. Dice que David sale victorioso de cada batalla, pero aparece otra característica. Usted sabe, cuando David enfrentó a Goliat, eso fue, hermano, un revolú. Las redes sociales se atascaron anunciando que David había matado a Goliat. Y aparece otra característica de David: la humildad de David. Y dice que humildad, yo encontré unas definiciones, dice que humildad es la capacidad de conocer tus limitaciones y tus debilidades
Cuando tú reconoces hasta dónde puedes llegar, tú estás asumiendo una actitud humilde. Pero también dice que es la condición de la persona que actúa sin orgullo. Cuando usted hace algo y no se vanagloria, cuando usted hace algo y no lo publica, usted está tomando una actitud de humildad delante del Señor. Y lo contrario de la humildad es la soberbia. Usted puede ver hoy en día, no necesitamos los sentidos espirituales, como hablábamos el jueves antepasado, para discernir cuando una persona es humilde. Usted entra en su perfil y cuando empieza a ver que compró una cartera, que compró un reloj, que compró, que va para acá, que va para allá, dígale, porque el que es humilde no presume sus logros. El que es humilde siempre le atribuye la gloria al Señor. Y David era un especialista en darle la gloria al Señor. Dice la historia que cuando David venció a Goliat e iba entrando, dice que las mujeres salieron y empezaron a cantar y a celebrar y empezaron a cantar: Saúl mató a 1000, pero David mató a 10,000. Hermano, cualquier otro hombre se hubiera puesto orgulloso, ¿verdad? Yo maté 10,000 y ese solo mató 1000. Porque dice el proverbio, ¿cómo es que dice el proverbio? Yo lo anoté. Permítame, hermano, que es que yo soy de memoria corta. Proverbio 27:21 dice que el crisol prueba la plata y la hornaza prueba el oro, pero el corazón del hombre lo prueba la lengua que lo adula. Amén. Cuando a usted o a mí nos quieran adular, bajemos el perfil, hermano. Cuando a usted le digan, hermano, qué lindo lo que usted dijo, qué lindo lo que usted cantó, usted y yo bajemos nuestro perfil y démosle la gloria al Señor. Porque ahora nos está usando el Señor, pero mañana no se sabe quién nos puede estar usando. Amén. Mantengamos una actitud de humildad, de sumisión. Toda dádiva y todo don perfecto viene de Jehová. Y David era un hombre humilde, un hombre que sabía sus limitaciones. Mire que dice que desde jovencito fue ungido como rey. Pero ¿cómo se comportó? Lo ungieron como rey, pero él siguió manteniendo un perfil bajo, siempre cuidando las ovejas de su padre, siempre manteniendo ese perfil de que no se lo merecía. Hay una porción en 1 Samuel 18, hermano, que yo no lo había visto. 1 Samuel capítulo 18, versos 17 y 18. Dice: entonces dijo Saúl a David: he aquí, yo te daré a Merab, mi hija mayor, por mujer, con tal de que me seas hombre valiente y pelees las batallas de Jehová. Mas Saúl decía: no será mi mano contra él, sino que será contra él la mano de los filisteos. Pero esto es lo que me encantó. Pero David respondió a Saúl: ¿quién soy yo? ¿O qué es mi vida o la familia de mi padre en Israel para que yo sea rey, yerno del rey? O sea, David, a pesar de que era ungido rey y a pesar de que había alcanzado un protagonismo, no se consideraba digno de estar a la altura del rey. ¿Quién soy yo? ¿Quién es mi padre? ¿Quién es mi familia? No, yo no merezco eso. La Biblia dice que el que se humilla, Dios lo va a exaltar. Y usted y yo sabemos hasta qué punto fue exaltado David, pero porque fue un hombre que su vida era la humildad. No predicaba la humildad, su vida era la humildad. Reconocía sus limitaciones, reconocía hasta dónde podía llegar. Vemos dos características, vamos a ver otra. Y es que dice que reconocía autoridad. Uno de los problemas más grandes de nosotros los humanos es que no queremos que nadie esté encima de nosotros, hermano. Y si alguien está encima de nosotros, nosotros lo consideramos inferior que nosotros. Todos de alguna manera hemos renegado de la autoridad que está sobre nosotros. ¿Se acuerda cuando usted era un jovencito? No le gustaba ese profesor, usted quería el profesor que tenía su amiguito. No estaba de acuerdo con el maestro que le tocaba. Muchas veces hasta no estábamos de acuerdo con los padres. Ay, ¿para qué
Soy hijo de don Ramón, yo. No, de verdad, muchas veces uno quisiera otros padres, ¿verdad? No, que yo quisiera ser hijo de fulano de tal. Amén, pero eso es un espíritu de rebeldía que hay en nosotros. No estamos contentos con los padres que nos tocaron. No estamos contentos con las autoridades que son elegidas en democracia. No estamos contentos. No estamos de acuerdo con el pastor. Queremos cuestionar, queremos murmurar muchas veces. ¿Por qué? Porque es la naturaleza del ser humano rebelarse ante la autoridad que Dios ha delegado. Pero David no era así. David reconocía autoridad. David, a pesar de que tenía un rey loco que quería matarlo, se sometía bajo la autoridad de él. ¿Y sabe por qué se sometía? Porque no miraba a Saúl, sino que miraba la autoridad, la unción que Dios había depositado sobre la vida de Saúl. Y esa es una actitud tremenda en la vida de David, el reconocer autoridad. Muchas veces se le presentó en bandeja de plata la oportunidad para matar a Saúl. Inclusive los soldados decían: mira, ahora es el chance, ahora es que lo puedes matar. Y él decía: líbreme el Señor de tocar al ungido de Jehová. En una oportunidad dice que le cortó parte del manto al rey Saúl, pero ahí mismo dice que eso le dolió tanto y se arrepintió, lloró, porque de alguna manera había intentado agredir al ungido del Señor. Nosotros, si queremos ser conforme al corazón del Señor, tenemos que asumir una actitud de obediencia, de sometimiento bajo la voluntad del Señor. Si nosotros seguimos, hermano, en contra de la corriente, si seguimos en contra de lo que Dios ha establecido, nos estamos constituyendo en enemigos de Dios, porque dice que toda autoridad de parte de Dios ha sido establecida. Amén. Así que yo quiero que en el nombre del Señor empecemos a reconocer autoridades. Que no empecemos a preguntar: ¿y quién va a predicar? Que si el pastor se fue para Guate, yo me voy a ir con él. No, hermano. Si el pastor delegó autoridades, él sabe por qué las delegó. Y usted va a demostrar su conformidad al corazón de Dios cuando usted acepte lo que está estipulado. Amén. Entonces, ¿cuántos quieren someterse bajo la autoridad de Dios? Amén, porque toda autoridad es puesta de parte de Dios. Hay otra característica en la vida de David. Y si usted le da una ojeadita así por encimita al Salmo 51, solo tal vez miremos algunos 2 versos. Dice el Salmo 51: ten piedad, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades. Borra mis rebeliones, lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Otra característica de David: reconocía cuando se equivocaba, reconocía cuando le fallaba al Señor, y cuando era confrontado no se justificaba. Y esa fue la diferencia de Saúl con David. Saúl pecó, pero cuando fue confrontado se justificó. David pecó, pero cuando fue confrontado por David, por Natán, reconoció su pecado. Reconoció su pecado, asumió su culpa, no se justificó y empezó a pedirle perdón al Señor. Porque, hermanos, estamos en una naturaleza carnal, pecaminosa, y nadie está exento de fallar al Señor. Pero ¿cuál es la actitud que usted y yo asumimos cuando somos confrontados por la palabra? Usted, yo sé que no es de los que dice: por mí lo está diciendo el hermano. No, porque cuando usted y yo decimos: por mí lo dijo, no, ese hermano ya lo habían afilado para que me dijera eso. Usted está asumiendo una actitud de justificación. Usted no está reconociendo que ha fallado delante del Señor, porque cuando la palabra nos confronta, es para eso, para que reconozcamos que hemos hecho lo malo delante de Dios, pero que nos arrepentimos y queremos seguir adelante. Amén. Entonces dice que confesó de corazón sus errores y no se justificó, porque el que confiesa su pecado y se arrepiente alcanza misericordia. Y eso es lo que pasa con muchos de nosotros, que pecamos, nos arrepentimos, pero seguimos en un círculo vicioso, hermano. Nos arrepentimos y seguimos pecando, nos arrepentimos y seguimos pecando. No, la Biblia dice que el que se arrepiente se aparte y Dios tendrá misericordia de él. Pidámosle al Señor, hermano, que nos dé fuerza, que nos dé fortaleza,
Que cuando nos caigamos nos levantemos con el poder del Señor. Que no nos justifiquemos cuando nos confronten. Que digamos, sí, es verdad, yo fallé. Y cuando usted, bueno, yo creo que usted lo ha experimentado con sus hijos, los que somos padres. Cuando nuestros hijos fallan y nosotros los venimos a reprender y quisiéramos hasta castigarlos, cuando ellos nos dicen, sí, papá, perdóneme, no sabía lo que estaba haciendo, inmediatamente se nos congelan las manos, hermano. Ya no queremos castigarlos. ¿Por qué? Porque un corazón contrito y humillado no lo desprecia el Señor. Y si nosotros nos compungimos cuando nuestros hijos son sinceros y dicen, sí, papá, yo fui, perdóneme, hermano, eso a nosotros nos detiene, ¿verdad? Y cuánto más al Señor, hermano. Cuánto más al Señor. ¿Cómo no el Señor va a tener misericordia cuando usted y yo no nos justificamos, sino que aceptamos que le hemos fallado al Señor? Gloria a Dios. Otro punto muy importante. Dice, nunca vio despropósitos en Dios. ¿Cuántos de nosotros hemos visto despropósitos en lo que pasa en nuestra vida? ¿Cuántos de nosotros hemos dicho alguna vez, ¿por qué a mí? ¿Por qué mi hijo? ¿Por qué mi mamá? ¿Por qué esto? Porque nosotros, hermanos, queremos hacer nuestra voluntad y no le estamos dando al Señor que haga lo que Él quiera hacer. El Señor es soberano, hermano, y Él va a hacer como a Él le plazca. ¿Cuántos de ustedes no estuvieron o estuvimos orando por la vida de la esposa del pastor Germán Ponce? Desde el 2013 esa mujer apareció con cáncer. Y desde el 2013 aquellas oraciones en cadena, hermano, a nivel mundial. ¿Y qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Ya murió? ¿Sabe qué admiro yo? Que el martes ese hombre estaba predicando con una autoridad y con una unción y en ningún momento se refirió a lo que estaba pasando él. ¿Sabe por qué? Porque él aceptó la voluntad de Dios y no vio despropósitos. Nosotros, hermanos, cualquier cosa que nos pase, despropósito vemos. Que Dios es malo, que Dios no es justo, porque a fulano sí, a mí no. David, un hombre que aceptó la voluntad de Dios. Yo encontré dos ejemplos, hermanos, que realmente, digo yo, ¿cómo no iba a decir el Señor, este hombre es conforme a mi corazón? En 2 de Samuel capítulo 12, no lo vamos a leer todo. En 2 de Samuel capítulo 12, versos 16 a 18, aparece la historia del hijo de Betsabé, el hijo de David con Betsabé. Usted sabe que dice que cuando David se juntó con Betsabé, salió embarazada. Salió embarazada y ya me imagino la alegría de David, de su mujer, la que él amaba, embarazada, le iba a dar un hijo. Y de repente nace ese hijo y nace enfermo, hermano. Y dice que desde que ese niño nació, David se encerró, se tiró a tierra y empezó a orar y a clamar. No comía ni bebía. Y estaba ahí compungido, orando, clamando por su hijo enfermo, llorando, pidiéndole misericordia al Señor. Y dice que murió el niño. Y dice que los auxiliares de David no hallaban cómo decirle, wow, y hoy cómo le digo a David que se murió su hijo. Hoy cómo le digo que el Señor no lo escuchó. Si estando vivo, miren cómo se ponía. Ahora que le digan que se murió, ese hombre se va a destruir. Ese hombre se va a apartar del Señor. Pero quiere que leamos el verso 20. ¿Cómo reacciona un hombre conforme al corazón de Dios? 2 de Samuel capítulo 12. 2 de Samuel capítulo 12 verso 20. Leamos el 19. Mas David, viendo a sus siervos hablar entre sí, entendió que el niño había muerto, por lo que dijo David a sus siervos: ¿ha muerto el niño? Y ellos respondieron: ha muerto.
Entonces, el versículo 20, entonces David se levantó de la tierra y se lavó y se ungió, cambió sus ropas y entró a la casa de Jehová y adoró. Después vino a su casa, pidió y le pusieron pan y comió. ¿Qué hizo David cuando le dijeron, se murió tu hijo? Porque estaba llorando, porque estabas gimiendo. Se levantó, entró a la casa del Señor y adoró. Usted y yo vamos a adorar, aun cuando las cosas nos salgan mal, cuando entendamos que es la soberana voluntad de Dios. Gloria a Dios. Si usted es conforme al corazón de Dios, si yo soy conforme al corazón de Dios, vamos a aceptar la voluntad, sea cual sea. Otro ejemplo tremendo de David, en que reconoce la voluntad de Dios. La Biblia dice que el anhelo más grande de David era hacerle casa a Dios. Y él trabajaba para hacerle casa a Dios. Dice que él tenía los planos para hacer la casa de Dios. Tenía los recursos para hacer la casa de Dios. Y cuando ya estaba a punto de hacerla, ¿se imagina a David, hermano? Un hombre que ama al Señor, que amaba al Señor, contento porque le iba a hacer casa a Dios. Y de repente viene el Señor y le dice, dile a David que él no me hará casa, porque ha derramado mucha sangre y ha matado mucha gente. Hermano, ¿cómo se habrá puesto David, cree usted? Que usted tenga un proyecto hermoso, precioso, y que cuando ya esté a punto de cumplirse le digan, no, tú no lo harás, lo hará tu hijo. Hermano, no es fácil. No es fácil que usted ponga todo su empeño, toda su dedicación a algo, y cuando está a punto de lograrlo, venga el Señor y le diga, no, tú no lo vas a hacer. Hermano, cualquiera se desanima. Cualquiera se desanima. Voy a poner el ejemplo de la alabanza. Usted ve que no hay pocos músicos en la alabanza. Bendecimos la vida de Ezequiel que nos acompaña. Pero se imagina que Dios en su misericordia me usara a mí y se formara un equipo de música, de cantoras, que habría que ampliar la plataforma porque ya no cabería tanto músico, y que cuando ya vayamos a inaugurar el grupo de alabanza me diga el pastor, hermano, se va a sentar por un tiempo porque fulano de tal va a estar al frente de la alabanza. Hermano, no es fácil. Pero ¿qué hace un hombre conforme al corazón de Dios? Primera de Crónicas, verso 18. Cuando uno hace las cosas para agradar al hombre, se molesta, se fastidia y se va. Pero cuando uno hace las cosas para agradar a Dios, se quita de ahí y ve dónde más puede servirle al Señor, porque su anhelo es servir a Dios. Y en Primera de Crónicas, capítulo 18 dice, después de que le dijeron que no iba a hacer casa, dice, después de estas cosas aconteció que David derrotó a los filisteos y los humilló y tomó a Gad y sus villas de mano de los filisteos. También derrotó a Moab, a los moabitas, fueron siervos de David, trayéndoles presente. Asimismo derrotó David a Hadad Ezer, rey de Soba, en Hamat, y empieza a decir todas las victorias que David tuvo. O sea que él no se decepcionó cuando le dijeron, tú no le vas a hacer casa al Señor. Él no se sentó ni se sintió mal, sino que empezó a trabajar y a producir victorias para la gloria del Señor. Eso se llama aceptar la voluntad de Dios. Muchos que usted ve afuera, un día fueron cristianos y algo les pasó, que no se cumplió lo que ellos querían y se olvidaron del Señor. Estaba viendo un pedacito de una película de un científico que le pide a uno de sus alumnos que le demuestre si es verdad que Dios es real. Yo no sé cuántos la han visto, pero a mí lo único que yo vi, porque estaba leyendo yo, cuando él le dice el científico le dice al joven, tú sabes, le dice, que el 90% de los ateos un día creyeron en Dios. Y cuenta la historia de él cuando era un jovencito,
que su mamá se enfermó, y dice que él empezó a orar y a hacerle promesas al Señor: si tú sanas a mi mamá, yo te voy a servir; si tú sanas a mi mamá, no sé qué. La mamá no se sanó, se murió. ¿El que hizo? Se volvió un ateo. No creyó en el Señor. Usted y yo podemos tomar dos decisiones en nuestra vida cuando se cumple la voluntad de Dios: o la aceptamos o nos volvemos en contra. Pero si usted es conforme al corazón del Señor, va a decir amén. Como dijo Job: Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Amén. Gloria a Dios. Dele palmas al que vive y reina para siempre. Otro punto, otra característica de David. Usted va tomando nota, hermano. ¿Le está haciendo así o así? Eso es usted solito, hermano. Otra característica de David, dice que amaba la presencia de Dios. Amaba la presencia de Dios. David desde joven fue menospreciado, fue separado de su familia, fue puesto detrás de la majada, donde pasaba solito él. Usted ve al principio cuando aparece David, ¿dónde estaba David? En el monte, en el campo, quizás solo. Quizás en un momento se sentía triste: mi familia no me quiere, mi familia solo me usa. Pero tal vez esas dificultades que vivió David desde joven lo hicieron buscar en quién llenar el vacío de su corazón. El amor que le faltó de sus padres lo encontró en Dios. El cuidado que necesitaba de su familia la encontró en el Señor. Muchas veces Dios permite dificultades en nuestra vida para que dejemos de estar pensando en los demás y nos enfoquemos en el Señor. Que nuestro pronto auxilio sea el Señor, que nuestro refugio sea el Señor, que nuestra provisión sea el Señor. Amaba tanto la presencia del Señor que dice que cuando ya se convirtió en rey, el arca del pacto estaba en otro lugar. El pueblo ni le interesaba. ¿Y la arca del pacto? ¿Y la presencia de Dios? No, la tienen los filisteos. Ok. Pero David, cuando fue ungido rey, dice que se propuso en su corazón recuperar el arca del pacto, que simbolizaba la presencia del Señor. Él no podía vivir sin la presencia. Si usted lee todos los salmos escritos por David, que quizás son como unos 100, todos hablan de la presencia del Señor, del deleite de estar en la presencia del Señor, de la necesidad de estar a los pies del Señor. De madrugada te buscaré, de madrugada oirás mi voz. Y empiecen, lea los salmos cuando vaya usted para su casa y se va a dar cuenta del amor que David tenía para el Señor. Cómo amaba la presencia, cómo disfrutaba la presencia del Señor. Hoy en la mañana, una presencia rica, hermano. Yo iba a leer porque estaba nervioso. Yo no voy a seguir leyendo. No pude, hermano. No pude porque había una presencia tan rica. Dije yo: ay, que vea el Señor qué hace. Yo voy a disfrutar esa presencia. Hermano, los que amamos la presencia del Señor nos preocupamos cuando no se siente. Los que amamos la presencia del Señor no nos importa quién va a estar al frente cuando el pastor se vaya. Amamos la presencia del Señor. Yo lo felicito porque usted ame su siervo, su pastor, pero ame más al Señor. Ame más al Señor. Una vez un pastor le aconsejaba a una jovencita que se quería casar. Le daba un consejo: si quieres ser feliz, no te preocupes tanto de que Él te ame a ti, preocúpate de que Él ame al Señor, porque si ama al Señor, te va a amar a ti. Si amamos al Señor, vamos a amar la iglesia. Si amamos al Señor, vamos a amar al prójimo, hermano. Y no hay nada más hermoso que la presencia del Señor. Lo que hemos experimentado en la presencia del Señor, sentimos el refrigerio. Decía mi hermano Héctor, ahora que estábamos platicando: hermano, el cuerpo no se quería levantar. El cuerpo estaba, así como habla él, bien suave. El cuerpo no se quería levantar. Pero cuando vine a este lugar, se me fue el cansancio, se me fue el dolor, porque en la presencia del Señor hay libertad. En la presencia del Señor hay plenitud de gozo. Aleluya. Y por eso David decía:
una cosa he demandado a Jehová y esa cumpliré, que esté en la casa de Jehová todos los días de mi vida. No solo cuando viene bien, sino aunque venga el mal, yo estaré en la casa de Jehová todos los días de mi vida. Porque es una necesidad estar en tus atrios, Señor. Y ojalá que usted y yo tengamos esa característica, que sea una necesidad la presencia del Señor. Que amemos esa presencia. Amén. Dice que muchas veces las dificultades que vienen a nuestra vida es para que nos desacomodemos. Porque muchos estamos tan satisfechos, hermano. Mire, hay personas que están tan satisfechas, no se enferman, tienen todo lo que necesitan, pero les falta la presencia del Señor. Entonces, cuando uno tiene todo lo que anhela, todo lo que desea, no necesita la presencia del Señor. Y entonces ahí donde el Señor se dice, no, este está muy cómodo. Este está muy cómodo. Entonces empieza a provocar, a ponernos zancadillas aquí, para provocar que busquemos su presencia. Así que no se preocupe si usted está pasando dificultad. Así que no se preocupe si a usted no lo toman en cuenta. Dios lo que quiere es que lo tome en cuenta a Él. Amén. Gloria a Dios. Vamos a ver otra característica. Queda con la tarea de ver los salmos, ¿verdad, hermano? Para que vea usted cómo David ama la presencia del Señor. Yo solo le voy a leer uno. Salmo 63. Salmo 63, 1 y 2. Dice: Dios mío eres tú, de madrugada te buscaré, mi alma tiene sed de ti, mi carne te anhela en tierra seca y árida, donde no hay agua. Y si usted sigue viendo ahí, dice el 65: tuya es la alabanza en Sión, oh Dios, y a ti pagaré los votos. Tú oyes la oración, a ti vendrá toda carne. Y empiece a ver usted versículo tras versículo cómo ese hombre amaba la presencia del Señor. Que esa característica se refleje en nosotros, hermano. Que amemos esa presencia gloriosa. Y vamos a ver la última característica. Segunda de Crónicas 5:13. No sé cómo estoy con el tiempo. Segunda de Crónicas 5:13. Dice: cuando sonaban pues las trompetas y cantaban todos a una para alabar y dar gracias a Jehová, y a medida que alzaban la voz con trompetas y címbalos y otros instrumentos de música, y alababan a Jehová diciendo: porque Él es bueno, porque su misericordia es para siempre. Entonces la casa se llenó de una nube, la casa de Jehová. Y no podían los sacerdotes estar ahí para ministrar por causa de la nube, porque la gloria de Jehová había llenado la casa de Dios. ¿Qué provocó que la nube de Jehová llenara la casa de Dios? Las acciones de gracias, hermanos, provocan que la presencia del Señor se manifieste en un lugar. Nosotros tenemos que tener un corazón agradecido. David tenía un corazón agradecido. El Salmo 100 dice: entraré por tus puertas con acción de gracias. Acción de gracias no solo es decir gracias, Señor. Ese es un decir. Dice acción de gracias, actitudes que demuestren que usted está agradecido con el Señor. Actitudes externas que expresen ese agradecimiento para Dios. Muchas veces nosotros somos tan mal agradecidos que nos volvemos simples, hermanos, insípidos. No nos importa, recibimos los beneficios del Señor y se nos olvida darle gracias. ¿Sabe por qué? ¿Sabe por qué se nos olvida darle gracias al Señor? Porque usted y yo creemos que nos merecemos las cosas buenas que Dios nos da. Cuando usted y yo creemos que nos merecemos lo que tenemos, se nos olvida de darle gracias al Señor. David no. David era un hombre que agradecía al Señor. Y le agradecía porque él miraba hacia atrás y se miraba en aquellos campos solo, tal vez sin comer, cuidando ovejas, y se miraba hoy en día en el reino, disfrutando de los beneficios de ser rey. Entonces cuando él miraba su pasado y miraba su presente, decía: gracias, Señor, porque donde estaba yo y a donde me tienes tú ha sido solamente por tu misericordia. ¿Quieres ser agradecido con el Señor? Acuérdese de dónde lo sacó el Señor.
Acuérdese quién era antes usted de conocer al Señor y quién es ahora. Antes no éramos ni pueblo, ahora dice que somos real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido de Dios para alabanza de su gloria. A ti sea la gloria, Señor. Gracias por lo que has hecho en nuestra vida. Gracias por lo que has hecho, Señor. Gracias, dígale, por lo que estás haciendo en este momento. Gracias, Señor, por lo que creo que tú harás en mi vida. Gracias, Señor, porque mayores cosas de estas nosotros vamos a ver en la presencia del Señor si somos agradecidos, si amamos su presencia. Ezequiel, quizás podamos estar toda la tarde hablando de las características de David. Un hombre misericordioso, un hombre conforme al corazón del Señor. Él estaba en el reino, comiendo bien, vistiendo las ropas reales, disfrutando de un servicio. Pero un día dice que se preguntó: ¿habrá alguien del linaje de Saúl a quien yo pueda hacerle misericordia? Y dice que le dijeron: hay uno, hay un lisiado, hay uno que está abandonado, que necesita que tú le hagas misericordia. Generalmente nosotros tenemos misericordia del que sabemos que va a tener misericordia de nosotros. Generalmente nosotros le hacemos un bien a quien no lo necesita, hermano, porque queremos quedar bien con el que tiene, con el que puede. David no. David quería quedar bien con el Señor, y la manera de quedar bien con el Señor era dándole misericordia a un necesitado. David conforme al corazón de Dios. Yo bendigo a Dios porque tengo una guaguita que está más de allá que de acá, pero yo bendigo a Dios. Yo no necesito bola, hermano, pero hay hermanos que sí necesitan bola. Hay hermanos que sí necesitan provisión en su casa. David, un hombre misericordioso, conforme al corazón de Dios.